de Sinaloa hacia Estados Unidos y recibir sobornos en el periodo de 2006 a 2012. Y esto pues viene ya a dar otro giro a las cosas en medio de esta guerra que pudiera venir o el ataque que hace Donald Trump a Irán. Ojo, porque hay una especie de procesión en las calles en Irán. Despertó una furia popular contra Donald Trump en Irán porque el asesinato, o bueno, sí, porque prácticamente no está claro por qué Donald Trump emprendió esta guerra contra Irán con el segundo después del ayatollah. Es un líder moral, Soleimán, que ha muerto porque Estados Unidos también está argumentando que representaba una amenaza o que nos precisamente que nos diga Jesús Esquivel frente a qué estamos. O obvio, no se puede esto desligar de un enfoque político rumbo a la reelección y cómo desde los tiempos romanos hemos visto cómo los gobernantes inventan sus guerras. La del 2003 en Estados Unidos, emblemática, George Bush, por ejemplo. Pero bueno, explícanos primero, García Luna, con peras y manzanas, mi estimado, porque la gente viene regresando de vacaciones, es 6 de enero y apenas estamos agarrando el hilo después de 2 largas semanas. Jesús Esquivel, te deseo un feliz 2020 y que sea muy exitoso y de muchos frutos este año para ti, mi estimado. Feliz año primero, buenos días. Buenos días, igualmente, Luis Alberto. Bueno, lo ocurrido en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, la semana pasada, me parece que era lo lógico. Genaro García Luna, sin la presencia de sus abogados y con un abogado de oficio a su lado, después de que le leyera la juez los 4 cargos que le imputa a Estados Unidos, se declaró no culpable. Inmediatamente, esto en papel, nada más en papel, se entiende como que habrá un juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, pero es posible que no sea así, Luis Alberto. Decía que es el común que un criminal o presunto criminal acusado de narcotráfico en Estados Unidos siempre se declare no culpable, porque sabe que eventualmente podría llegar a un arreglo. Y así fue el caso, ya que los 2 fiscales federales que representaron al Departamento de Justicia, que no van a ser los que estén presentes también en las sesiones que se van a llevar a cabo a partir del 21 de enero para preparar un juicio, le aclararon al juez que las próximas audiencias serían para tratar de llegar a un arreglo. Y te lo pongo así muy fácil. Genaro García Luna va a ser asesorado por sus abogados y sabe perfectamente que si se va a juicio, habrá narcotraficantes que pertenecieron al cártel de Sinaloa que serán presentados por el Departamento de Justicia como testigos en un proceso en donde lo van a incriminar. García Luna está tras las rejas precisamente como parte de testimonios de esos narcos que lo denunciaron, algunos a puerta cerrada, como siempre ocurre, y otros durante el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Quisiéramos periodísticamente, y por cuestiones del escándalo y por cuestiones de tanta impunidad que hay en México, que hubiera juicio, porque suponemos que saldrían a relucir el nombre de políticos, de militares, de jefes policíacos, en fin, de muchas personas relacionadas con el trasiego de drogas. Pero supongo que a Genaro García Luna sus abogados le van a recomendar llegar a un arreglo. Si no lo hace y se va a juicio, y por eso insisto en la presencia de narcotraficantes, va a ser muy difícil ganar un proceso judicial en los Estados Unidos, en donde además Genaro estaría enfrentando una condena máxima de cadena perpetua o mínima de 10 años. Pero como se han dado los juicios recientemente y como contexto ponemos el del Chapo, pues estaría enfrentando más que nada una condena de cadena perpetua. Los procesos contra narcos en Estados Unidos son una trama de traiciones y mentiras. Eso está muy claro. Te pregunto, ¿tú ves a García Luna sacrificándose de irse de por vida a la cárcel con tal de balconear a otros políticos o de buscar un arreglo bajo el cual pueda conseguir una sanción
menos severa, de máximo 10 años o de hasta 5 o 3. Arreglo, ¿no? Exactamente, es decir, yo creo que no se expondría, como dices, tendría, él sería un riesgo no exponerse porque si se va a juicio podría haber gente que, como dices, que lo va a incriminar, entonces pues no le Sí, convendría, ¿no? Se iría a cadena perpetua, no, ¿no? ¿No? creo que eventualmente, digo, porque no, un juicio no inicia de inmediato después de declararse culpable o no culpable de los cargos que se le imputan. Si hay juicio, este va a tardar por lo menos un año en iniciar, porque a partir del 21 de enero se inician los procedimientos de la Fiscalía, primero para negociar, segundo para decirle al juez, explicarle cuáles serían los mecanismos a seguir, qué tipo de documentación, quiénes podrían ser testigos, la elección del jurado, las respuestas de la defensa, las condiciones. Es complicado el proceso de preparación de un juicio federal en Estados Unidos y hay mucho tiempo de por medio para que Genaro García Luna de manera más concienzuda pueda llegar a un arreglo. Bajo este compromiso, ¿en qué se convierte García Luna? Muchos hablan testigo protegido. No, no puede ser así. Puede ser testigo cooperante, que es muy distinto. Bajo ese compromiso, García Luna tendría que estar a la disponibilidad del Departamento de Justicia para presentarse como testigo, como los mismos narcos que lo incriminaron, en cualquier proceso judicial de algún criminal involucrado con el cártel de Sinaloa, con el narcotráfico en México, durante el periodo que García Luna fue funcionario federal en nuestro país, es decir, desde el sexenio de Vicente Fox hasta el de Felipe Calderón. También tendría que pasar información al gobierno estadounidense, que no necesariamente se da a conocer públicamente. Los encauzamientos judiciales en Estados Unidos se mantienen en secreto, se les ponen sellos hasta que se tiene la posibilidad de capturar a quien está involucrado, como pasó con Genaro García Luna. Por ello, yo considero que a García Luna le conviene más llegar a un arreglo. Ahora, se habla, y lo dice la gente en México, y eso es un poco porque el desconocimiento que hay del proceso judicial en Estados Unidos y de los arreglos que esto implica. Que en un juicio pues, se van a poner a temblar muchos políticos mexicanos. Sí, pero recordemos que ante la justicia de Estados Unidos nadie es culpable hasta que se lo demuestren. Y decía yo, es un proceso de traiciones y mentiras, porque un narco, con tal de sacar ventaja de que le reduzcan la condena, si los fiscales le dicen, declara que este árbol de manzanas en realidad no es de manzanas, sino un capulín, lo va a decir. Lo mismo puede ocurrir con Genaro García Luna. Es más arriesgado para cualquier persona que tenga cola que le pisen el ponerse a temblar, el que Genaro García Luna se convierta en testigo cooperante. ¿Y sabes por qué? Muy sencillo, Luis Alberto. Porque no se daría a conocer su caso. Simplemente se incluiría en un encauzamiento en alguna corte federal de los Estados Unidos. Se mantendría sellado. Y como ocurrió con García Luna, se abriría hasta que la mano de la justicia de Estados Unidos lo tenga en su poder. Es decir, yo recomendaría a muchos de los funcionarios que trabajaron al lado de Genaro García Luna y a sus jefes que se abstengan de viajar a los Estados Unidos. No sabemos si les pueden dar una sorpresita. Ya ves, García Luna viajaba constantemente de Estados Unidos a México y a la inversa, y hasta tenía negocio en Miami, en la Florida, sin saber que el Departamento de Justicia andaba tras él. Qué interesante. Entonces, como testigo cooperante, no veríamos un espectáculo, me dices tú, como lo vimos con el Chapo. No, no habrá juicio, No habría no habría juicio. juicio. Exacto. Pensando por ahí. Jesús, ¿quién lo está defendiendo? Es decir, por ejemplo, ¿tiene muy buena defensa? ¿Quién, se sabe ya o no Es sé? un equipo de abogados de Los Ángeles con experiencia en temas federales en Estados Unidos, pero no tanto importa eso. O sea, en este caso, lo mismo ocurrió con Lickman, uno de los grandes abogados de Nueva York, contratado por el Chapo y perdió. Los temas de crimen organizado en Estados Unidos relacionados al trasiego de droga
son complicados, porque los jueces no se comen tanto el rollo de lo que digan los testigos. Todo el mundo está consciente de que están entrenados o adiestrados por la fiscalía para decir lo que dicen, aun cuando se les lee la cartilla, ¿no? Si mientes, puedes recibir una condena máxima, que todos enfrentan la de cadena perpetua. Algunos de esos criminales, precisamente, y México tiene mucha experiencia, bueno, los mexicanos, no México, perdón, en esto, el Vicentillo llegó a un arreglo, la Valle llegó a un arreglo, Damaso López, el licenciado, aun cuando ya fue sentenciado, que decidió al final, pues me convierto en testigo cooperante a ver si me bajan la condena. Es muy fácil desafiar a la justicia de Estados Unidos. El problema es exponer tu inocencia en un proceso judicial en donde tienes en tu contra a todo un aparato de inteligencia en la cual la narcocorrupción también está vigente, porque estos testigos cooperantes son, y ya te lo he dicho contigo en muchas ocasiones, más que la muestra de la narcocorrupción en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que le creas a un narco? Obviamente va a mentir para beneficiarse y va a denunciar a quien le digas. Y Genaro García Luna lo sabe muy bien. Y reitero, no tanto importa sus abogados. Estos lo único que tienen que hacer es aconsejarlo de que busque lo mejor para él y su familia. Bajo el esquema de testigo cooperante, su familia, que ya son residentes en Estados Unidos, se quedarían en la Unión Americana. Les van a quitar el dinero. Eso, ni vuelta de hoja. Pero como padre de familia, piénsalo así, porque Genaro García Luna, aunque no lo parezca, creo que también es ser humano, ¿qué diría? El beneficio de mi familia, de mis hijos y de mi esposa, pues tú lo haces, ¿no? Es decir, por supuesto que sí. Además, como dices, eso lo pondría en una posición de 10 años en lugar de cadena perpetua en un juicio, testigo cooperante Como en máximo 10 años. 10 años, ¿no? Como máximo 10 años, pueden ser 5 o 3 también. Ah, también. Ah, vaya, entonces, como máximo, yo pensé que a partir de 10 para arriba. Lo mínimo es de 3 a 5 No, o no, hasta no, no. 10. A ver, lo que dice el sistema de condenas por los cargos que le imputan, que si es declarado culpable por los 4 cargos, en el caso de un juicio, sería sentenciado a cadena perpetua, como mínimo 10 años, bajo un arreglo. Lo que siempre el Departamento de Justicia te ofrece es como máximo la condena mínima que te tocaría si te declaran culpable en un juicio. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Pero Entendido. puedes llegar a otro compromiso de menor tiempo de cárcel. El Vicentillo va a salir libre en 2 o 3 años. Entonces, ese es el tipo de arreglos a los cuales Genaro García Luna podría estar sometido. Y te repito, el viernes pasado los 2 fiscales se lo dijeron al juez, porque de eso se trata, no pueden mentirle a la juez, perdón, porque fue una juez, Peggy, que en las próximas audiencias, que son de trámite, la del 21 es de mero trámite, va a durar unos 10, 15 minutos, en ese tipo de cosas se hacen las negociaciones, no en las audiencias, me explico. Los abogados de García Luna y la fiscalía se deben mantener en contacto y por eso va notificando al juez y la corte va informando. Otra cosa que hay que tenerlo muy en cuenta, a partir del 21 de octubre, Genaro García Luna se va a presentar ante el juez Brian Cogan, el que dirigió el juicio contra el Chapo Guzmán. Este juez, y lo digo por la experiencia de haber estado en las audiencias que dirigió, es muy práctico. Recordemos que paró a la defensa y a la fiscalía, en el caso del Chapo, de seguir hablando de la corrupción por narcotráfico en México. Les dijo, de esto no se trata el juicio. A mí me tienen que demostrar que este hombre, en ese caso Guzmán lo era el responsable de meter a Estados Unidos toneladas de cocaína, como le decían. ¿Qué dicen los 4 cargos contra Genaro García Luna? 3, conspiración para traficar cocaína a los Estados Unidos. Y 1, de haber mentido bajo juramento a la justicia de los Estados Unidos cuando solicitó la ciudadanía estadounidense por naturalización. Cogan va a hacer exactamente lo mismo.
Les va a decir, demuéstrenme que este hombre metió la cocaína que están diciendo Estados Unidos y que mintió cuando solicitó la ciudadanía. Así es Brian Cogan. Por eso yo reitero, como periodista me encantaría, ¿verdad?, que mencionaran nombres que ensuciaran todavía más el del borracho Felipe Calderón. Me encantaría, como mexicano, por todo lo que le debemos de inseguridad, por las decenas de miles de muertos. ¿Te imaginas qué estarían diciendo las mamás que no han encontrado a sus hijos? Claro que lo harían. Juez no se va a concentrar en eso en caso de un juicio. De eso se tratan los procesos judiciales en Estados Unidos. Y además, como ocurrió en el juicio del Chapo, ¿tú crees que a los 12 integrantes del jurado les sonaban siquiera los nombres que se mencionaron ahí? No. Si muchos reporteros, cuando se mencionó por primera vez a Genaro García Luna, ni siquiera sabían quién era él, y me refiero a reporteros estadounidenses. Entonces, en ese contexto, pues obviamente en México a veces pues, echamos a volar las campanas sin entender el contexto de lo que ocurre legalmente en Estados Unidos. Excelente explicación, Jesús. Como siempre, la verdad nos ayuda mucho a entender exactamente y dimensionar lo que viene. ¿Cuándo se sabrá el desenlace o el proceso? No, ahí estás pidiendo que tenga una bola de cristal. No se sabe. O sea, son audiencias, te repito, pueden durar meses, no son seguidas. En el caso, por ejemplo, en mi experiencia, te voy a decir lo del Vicentillo. Aunque ya sé que hay varios reporteros que claman de que estuvieron en ese proceso de audiencias, pero no es cierto, el único que iba soy yo, no porque me esté dando el papel o quiera presumir, la verdad es esa. Había audiencias que duraban 3 minutos, porque el juez decía, no me satisface lo que me trajeron, nos vemos tal día, y por eso se alarga, ¿sí me explico? Sí. Son detalles, entonces no sabría decir precisión, a menos que en las primeras de pruebas los abogados le digan a Genaro, mira, esta es la realidad, estas dos opciones tienes, juicio con estas circunstancias, arreglo bajo esto, y en cualquier momento lo puede anunciar, incluso ahorita, antes del 21, notifican al juez y ese día de la audiencia dicen, hay arreglo, como pasó con el Vicentillo. Lo que pasa es que lo del Vicentillo no tuvo mucha resonancia porque justamente, si tú, creo que lo hemos hablado alguna vez y si no te lo digo, si tú revisas la historia periodística, el día que agarraron al Chapo Guzmán en Mazatlán, que fue un sábado, esa semana en la revista Proceso ya estaba impresa la portada, que iba a ser que el Vicentillo se convertía en testigo protegido. Es distinto a testigo cooperante del gobierno de Estados Unidos. Capturan al Chapo por la mañana, se vuelve a hacer la revista, por eso es una revista muy rara físicamente. La portada salió al final de la revista, se tuvo que cambiar todo. Fue coincidencia, no fue un arreglo de la captura del Chapo. Pero, ¿por qué te lo menciono? Porque se puede dar en cualquier momento. Y en el caso del Vicentillo había pasado meses y meses sin que se llegara a nada, no hubo juicio, y mira lo que son las cosas. Podría quedar en libertad dentro de 2 años como máximo. Uy. Jesús, te agradezco mucho, en verdad, como siempre, y estamos en contacto. Te mando un abrazo porque esto apenas empieza y exactamente no sabemos hasta dónde, pero lo cierto es que Genaro García Luna, yo también creo, o como tú, no creo que quiera una cadena perpetua y va a estar dispuesto a llegar a un arreglo para disminuir condena y no prestarse al espectáculo, porque aparte estaría en desventaja. Estamos en contacto, mi estimado. Muchas gracias. Claro que sí. Muy buenos días. Abrazo. Buenos días, abrazo. Jesús Esquivel, muy interesante. Mire todo lo que viene, una explicación concreta. Además, él es el que ha estado ahí precisamente en esos grandes juicios y vale mucho la pena su explicación de lo que viene para Genaro García Luna. Como testigo cooperante sería entonces su figura para enfrentar el proceso y para tener una pena de 3 a 5, máximo 10 años. De otra manera, a un juicio en donde él no sería
sería testigo cooperante, podía ganarse una cadena perpetua, que yo tampoco creo que Genaro García Luna quiera una cadena perpetua. Veremos el desarrollo y por supuesto estaremos con Jesús Esquivel, nuestro colaborador desde Washington, y Dolly Esteves, entre ellos dos, aquí en Proyecto Puente, analizando. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde las 6:30 de la mañana, hora Sonora, o a cualquier hora del día en nuestro canal de YouTube o en proyectopuente.com.mx, en Facebook Live de Proyecto Puente. Tiene iPhone, baje la aplicación en la Apple Store para su iPhone. Tiene Android en Google Play también. Ahí estamos, o en Megacable. Por todas partes, volvemos con todos bien descansados, aquí bien felices, este 6 de enero, Día de Reyes. Corte y volvemos. Esmeralda Cambustón, el madruguete de los regidores de Hermosillo, a ver de qué se